Bueno, muy bien. Estamos nuevamente para continuar con lo que habíamos iniciado respecto de las estructuras borderline y tratando de, de recordar algunas características que permiten diferenciar estas estructuras respecto del uso de las defensas primitivas, respecto del concepto de difusión de la identidad y respecto de el concepto que hace el sentido de realidad dentro del criterio de prueba de realidad. Creo que esto es lo que nos ayuda a poder entender estas particularidades que menciona tan específicamente Otto Kemper. Pensemos en que de alguna manera las dos formas que nosotros vamos a encontrar en gran parte comparten estas cuestiones que en la primera parte estuvimos hablando respecto de este modo de relacionarse, esta agresividad, esta transmisión de la poca posibilidad de establecer relaciones interpersonales. Pero en realidad Otto Kemper lo que hace hincapié en esta modalidad anaclítica justamente es el concepto de difusión de la identidad. El concepto de difusión de la identidad lo vimos nosotros reflejado en esto que refiere a los contenidos prototípicos. ¿Se acuerdan? A esta cuestión que tiene que ver con la fantasía de la imagen uterina, respecto de las relaciones simbióticas, esta cuestión de fusión que tan bien se ve en este tipo de contenidos. También encontramos en estas formas anaclíticas, a diferencia de las formas actuadoras, que hay o conjuntamente con este concepto de difusión de la identidad, aparecen digamos, un yo débil, un yo que, digamos, permite organizar dentro de ciertas situaciones o ciertas áreas de relación, lo cual nos lleva a ver que aparecen las respuestas populares en la lámina 3, por ejemplo, de las personas, o en la lámina 5, en la lámina 8. Eh, Sin duda que es probable que aparezca un número bajo de respuestas, tampoco es significativo a los fines de discriminar esta estructura. También aparecen conceptos dentro de los fenómenos especiales que tienen que ver con lógicas autistas, con bizarrerías, con ciertas confabulaciones del pensamiento. Es como que embellecen de alguna manera las respuestas. Cuando hablamos también de los contenidos, habíamos hablado de los contenidos del proceso primario, que tienen que ver con, digamos, condensaciones, que tienen que ver con contenidos del tipo S, semen, ¿no? Con escenas sexuales primarias, y que remiten justamente a un predominio del proceso primario de pensamiento. En realidad, si bien en estas estructuras, y estamos hablando de las formas anaclíticas, el sentido de realidad se ve debilitado, esto hace que justamente la prueba de realidad se distorsione. Habíamos hablado también que hay un control de impulsos en casi todas las áreas excepto en alguna área en particular que hace que justamente ese sentido de realidad prevalezca y deteriore la prueba de realidad. Cuando hablamos de las formas actuadoras, en realidad tenemos que incluir lo que se llama la clínica de la actuación. La clínica de la actuación tiene que ver con el concepto de actuación en relación a actos leves que pueden ser, digamos, sin importancia, pero que pueden llegar a formas sí realmente destructivas, ¿sí? Y realmente agresivas.
La actuación en sí lo que permite observar, que lo habíamos dicho también con la exoactuación o el acting now, es la transformación de los impulsos en acción, ¿no? A pesar de haber un pensamiento y un lenguaje, hay una regresión que impide que justamente pueda haber una situación de elaboración, ¿no? Hay lo que se llama una regresión al narcisismo, a la acción y al proceso primario de pensamiento. La actuación tiene distintos aspectos en términos generales, ¿no? Los defensivos, que permiten el desahogo y reducir la tensión, los adaptativos, que son muy típicos en etapas evolutivas como la adolescencia, por ejemplo, que aparecen conductas revolucionarias, transgresoras, rebeldías, ¿no? Y también tiene que ver con aspectos estructurales respecto de la falta de fusión de núcleos yoicos que van a llevar a una justamente escasa tolerancia a la frustración, ¿no? Debilitando la prueba de realidad y ocasionando digamos, una incapacidad para lograr una cierta constancia objetal y obviamente esto hace que haya también una, eh, un control deficiente en los impulsos. La cualidad de la acción impulsiva es rápida, es abrupta, es no planificada. Por lo tanto, la experiencia subjetiva del impulso es del estallido emocional, ¿no? Son experiencias de deseos, pero de deseos abruptos, transitorios, parciales. La intención y la deliberación están dañadas. Entonces, ¿esto qué genera? Que hay una necesidad como compulsiva a que ese deseo abrupto sea evacuado, sea, digamos, que explote, ¿no? Por eso, estallido emocional. Autores como Abt y Weisman, que son los que hablan justamente de la clínica de la actuación, hablan de formas típicas de la actuación en conductas agresivas, en niños y adolescentes, en formas de suicidio, en homicidios y en criminales, en la delincuencia, y hablan también de formas como la adicción, como el alcoholismo, como las enfermedades psicosomáticas, la obesidad, algunas inhibiciones en el aprendizaje. Que también nosotros, acuérdense, lo estuvimos viendo en la primera parte respecto a las grandes características de estas estructuras. Ahora bien, es importante poder diferenciar justamente la actuación de la elaboración. Elaborar implica poder señalar el impulso infantil inconsciente en sus formas de expresión para que se vuelva consciente. Es una parte, podemos decir, primordial del crecimiento, del desarrollo, que va a permitir una fortaleza de la estructura yoica. La actuación es una resistencia al insight, ¿no? Al cambio. Es una repetición ciega y carente de significado. Recuerden cuando decíamos esta imposibilidad de la asociación libre, ¿no? También. Dentro de estas formas actuadoras encontramos las llamadas formas o personalidades psicopáticas, que son sujetos generalmente antisociales e irresponsables, que, digamos, tienen una gran incapacidad para un comportamiento autoplástico. Si los anaclíticos toman al otro por una necesidad de contención, una necesidad de sostén, justamente el psicópata toma al otro como una extensión de sí mismo y lo necesita, depende de él, porque en la medida en que lo maltrata, lo manipula, eso es su manera de
poder estar bien, esa modalidad. Por otra parte, es importante señalar a autores como Fennikel que hablan de ciertas características narcisistas de un de un super yo, perdón, incompleto y patológico. Y en realidad esto vale la pena, digamos, entenderlo en términos de el daño que hay en la, digamos, integración del super yo en estos sujetos. O sea, nosotros hacemos un especial hincapié en el daño yoico y en el daño justamente del super yo en estas formas actuadoras. El complejo de Edipo y su resolución son justamente desorganizados y esto es lo que va a permitir no establecer relaciones objetales estables. Van a aparecer exigencias controladoras, explotadoras, no existe prácticamente un equilibrio entre la persecución y la culpa y la depresión. Dijimos hoy también hay ausencia de sentimientos de culpa, ¿no? Hay intolerancias, irresponsabilidad, falta de previsión eh, para medir la consecuencia de los actos. Esto lo observamos en Roger, en, por ejemplo, M bajas, movimientos humanos prácticamente ausentes, altas columnas de movimientos animales y de movimientos inanimados. Vemos el acting out está reflejado por una rigidez, por un F% alto, por un F más por ciento bajo, porque hay una imprecisión de la realidad, aparecen las globales vagas, aparecen inclusive confabuladas, aumentos de las respuestas de color forma más color respecto de las de forma color. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con la perspectiva y la tridimensionalidad, junto con la textura, están ausentes. Hay, digamos, presentes, o sea, está presente la incapacidad, dijimos, de tolerar culpa y ansiedad depresiva. Esta falta de insight, esta como capa o como, digamos, imposibilidad de sentir algún tipo de remordimiento o de reflexión respecto del acto cometido, lleva a que también haya, por ejemplo, aumentos de KF, ¿no? En detalles grandes o en detalles inusuales, que haya aumentos en los espacios en blanco, que haya una sucesión desordenada, por ejemplo, ¿no? Que haya inclusive ausencia de poder transmitir ciertas relaciones agradables, cálidas, con un tipo vivencial de tipo extratensivo o coartado. Hoy hablábamos del F% alto. Hablamos del F% alto por negación, no por represión. Las respuestas populares son variables. En realidad aparecen, no es que no aparecen, pero lo que también suele, digamos, transmitirse en estos protocolos son contenidos sádicos, agresivos, ¿sí? Con características bien como irritativas. Dentro de estas formas actuadoras están las llamadas personalidades o la criminalidad. O sea, dentro de la criminalidad encontramos personas que pueden violar la ley, pero siempre vamos a tener que diferenciar entre delincuentes menores, con pocas transgresiones, y los que realmente son violadores de la ley de manera repetitiva y de manera repetitiva y sin
posibilidades, como decíamos hoy, de reflexión alguna. Esto generalmente también comparten Roger con un nivel formal bajo, con pocas respuestas populares, con movimientos cooperativos, que es algo importante, es decir, es cuando hay una acción que se comparte con otra, en estas formas está ausente, ¿no? Por otra parte, también es importante comprender y tener en cuenta lo que dice el DSM respecto de las personalidades antisociales. En realidad el DSM hace, digamos, 2 de esos 10 criterios hacen referencia a las psicopatías, dando cuenta de un daño superyoico. 3 criterios hacen referencia al nivel yoico, al daño yoico. Y los 5 criterios restantes, en realidad, van a hablar de dificultades en la adaptabilidad social, ¿no? Van a ser sujetos que tienen historias de actos antisociales, con estabilidades, inestabilidades en las relaciones interpersonales, generalmente con figuras parentales irresponsables, sujetos que no asumen la responsabilidad frente a la sociedad, como por ejemplo de pagar impuestos o sus deudas. Y en términos generales vamos a encontrar en estas formas como cierta descuidos, pasividades, puede haber ausencia, en realidad hay ausencia de introspección, dijimos, eh, hay un elevado déficit en la posibilidad del aprovechamiento de los recursos propios o hay una realmente ausencia de recursos propios. Como ustedes verán, dentro de las formas actuadoras hemos hablado de las personalidades psicopáticas y de los criminales y de lo que el DSM, digamos, identifica como personalidades antisociales. Kember habla de muchas formas dentro de los border actuadores. Y como les decía al principio, nosotros vamos a centralizarnos fundamentalmente en poder discriminar que en las formas anaclíticas hay un funcionamiento que es diferente al actuador. Y en ese sentido, hay algo que se despeja de lo que es el síndrome de difusión de la identidad, porque si bien Kember al principio menciona que justamente es característico de estas, digamos, eh, personalidades de acción, en realidad la organización de la identidad en estos sujetos actuadores no presenta el concepto de difusión como en los anaclíticos, pero sí se habla de una debilidad en la integración de la identidad, una debilidad, ¿sí? Si nosotros nos vamos al concepto literal, el síndrome de difusión de la identidad, en realidad, a lo que remite es una identidad pobremente integrada o débilmente integrada. Sucede que al principio Kember hablaba de manera en general de este síndrome, tanto para la forma anaclítica como para la forma actuadora, pero hay una pequeña referencia de diferenciarlas respecto del concepto en sí de lo que es la difusión de la identidad a una identidad pobremente integrada como aparece en los actuadores. Entonces, tengamos en cuenta que Kember, bueno, desde hace bastante tiempo que viene estudiando este tipo de pacientes y estas manifestaciones y viene haciendo especial hincapié en esta forma de vincularse, tanto de unos como de otros, tanto de los anaclíticos como de los actuadores. Ya estamos hablando de los pacientes borderline. Es un tema complejo, es un tema muy interesante, es un tema para que lo puedan justamente profundizar con la bibliografía que tienen. Me parece que está bueno que
puedan en los horarios de consulta, bueno, canalizar algunas dudas que les quede respecto de esta temática, que les vuelvo a decir es muy interesante, pero damos por terminado hoy esta, esta presentación, esta segunda parte de las estructuras borderline. Así que nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Adiós.